En esta unidad, que es la tercera, veremos la calidad del agua. Bueno, dentro de los líquidos para el tratamiento de los dispositivos médicos, el agua es el principal. ¿Cuáles son las funciones del agua? En una central de esterilización nos sirve para disolver productos de limpieza, para la transmisión mecánica y térmica, ¿no es cierto?, a la superficie de los instrumentos, como en el caso, por ejemplo, del autoclave, disolución de los residuos solubles en agua, aclarado de los productos químicos empleados durante los distintos procesos, para desinfección térmica durante el tratamiento de una lavadora desinfectora y por supuesto que el agua es el elemento principal en la esterilización a vapor. Y ustedes aquí se preguntarán por qué, o estarán pensando la respuesta obvia, que es porque efectivamente es el agua la que se convierte en vapor y podríamos pensar que es el vapor el que esteriliza, pero en realidad la que esteriliza es el agua. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a hablar de este proceso, dijimos de que el agua se evaporaba. Pero ¿qué pasa cuando esta agua, que está en un 95% de vapor y un 5% de partículas de agua suspendida, se encuentran con un instrumental que probablemente no se ha calentado a la misma temperatura? Al tocarlo, al tocar ese instrumental, esta agua va a precipitar y se va a convertir, o más bien dicho, se va a condensar, convirtiéndose en líquido y produciendo la desnaturalización de las proteínas de los microorganismos. ¿Por qué? Porque va a estar a 134 grados Celsius, manteniéndose en ese lugar por el tiempo que dure la meseta, tendiendo, ¿no es cierto?, a la evaporación en forma posterior. Recuerden ustedes que este es un equilibrio vapor-líquido que se va dando en el tiempo. ¿Por qué es tan importante la calidad del agua? La verdad es que una composición desfavorable puede tener un efecto negativo sobre el instrumental y también sobre el autoclave. Cuando nosotros vemos sobre el instrumental empezamos a mirar que puede haber una formación de incrustaciones o depósitos de cal. El punto es que esta formación de incrustaciones o depósitos de cal también se puede dar a nivel del autoclave, por ejemplo, en las resistencias del generador de vapor. Incluso si es muy mala, se pueden alojar estas incrustaciones en la chaqueta, impidiendo la penetración del vapor. Inclusive se pueden depositar en la cámara, produciendo daño. Los metales pesados y no ferrosos pueden formar capas parduzcas o rojizas, que pueden incluso tomar contacto con el instrumental dentro del autoclave. En el caso de que haya silicato o ácido salicílico, pueden haber formación o capas delgadas coloreadas de apariencia vidriosa. Si es que la calidad del agua fuera realmente mala y existiera presencia de cloruro, vamos a tener corrosión. Y si hay residuos de evaporación, vamos a tener las manchas y las capas de residuo. Además de los componentes naturales, si es que el agua viene por cañerías oxidadas, puede venir con un óxido que sea un óxido secundario. Y ese óxido puede llegar hasta el autoclave y a través del vapor manchar el instrumental quirúrgico. Quiero aprovechar esta diapositiva para explicarles el tratamiento que vamos a hacer al agua, específicamente la desmineralización o cómo obtenemos agua blanda a través de un ablandador. ¿Qué es lo que es el ablandador? Es ese tanque que ustedes ven ahí,
que tiene una resina. Y a esa resina le encanta el sodio. También le encanta el magnesio y le encanta el calcio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En nuestro tanque regenerante vamos a tener sal en el fondo y agua en la superficie. La sal es una molécula y es una molécula sólida. Eso es NaCl. Y si nosotros vamos al tanque regenerante que tenemos, vamos a poder palpar esta sal en el fondo. Y en la superficie, a medida que esta sal se empieza a disolver, en realidad lo que hace es separar el sodio del cloro en iones. ¿Se fijan? Ion de sodio, ion de cloro. Cuando nosotros lavamos la resina con esta salmuera, va a quedar pegado en ella los iones sodio. ¿Qué es lo que va a pasar cuando entre el agua cruda a este tanque ablandador? También va a querer ir donde la resina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a ser atraída por la resina, va a ser absorbido el calcio, va a ser absorbido el magnesio y va a ser liberado el sodio. Como el sodio se diluye, no hay ningún problema y no van a haber incrustaciones. Esa es la ventaja del ablandador. ¿Qué va a pasar cuando la resina se llene de magnesio y de calcio? Una vez que esté lleno, pasaron 12 horas, está lleno, lleno, lleno de magnesio y calcio. Entonces ya no va a poder seguir haciendo el intercambio porque ya no hay sodio para intercambiar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a volver a lavar esta resina con nuestra salmuera, con nuestro cloro y nuestro sodio que está diluido en esta agua. Entonces, nuevamente, la resina se va a saturar con el sodio. Y esto es lo que se llama el proceso de regeneración de la resina. ¿Qué cosas son importantes que tengamos en consideración? Primero, mantener niveles adecuados de sal para que la salmuera se pueda estar formando. Después, tener niveles adecuados de agua, porque si nosotros tenemos sal hasta muy arriba y no tenemos un nivel adecuado de agua, no va a haber suficiente para que pueda lavar esta resina cuando sea requerido. La mayoría de estos equipos en este minuto son automáticos, por lo tanto, cada cierto tiempo, cuando ya la resina se satura, empieza el proceso de lavado de la resina y generalmente hay dos equipos y el ablandador es el segundo equipo que hay. Y nuevamente pasa al otro día a la inversa, mientras uno se está regenerando, el otro está ejerciendo su función. Una cosa importante que nos tenemos que preocupar es que la sal sea una sal relativamente procesada. ¿Por qué razón? Porque de pronto algunos proveedores traen sal que viene pero muy sucia y la verdad es que la resina se termina contaminando con otras sustancias que no es la idea que así sea, porque el agua finalmente va a salir más contaminada o bien la resina va a tener menor duración. Entonces es bueno que la sal sea una sal adecuada y por supuesto mantener los niveles que correspondan. Esto es parte de la obligación del operador de autoclaves. Vamos a tener una segunda opción que es la desalinización completa. Y para esto se puede aplicar procesos tales como osmosis inversa, intercambiador de cationes y destilación.
Les traje a colación esta tabla porque en algún minuto puede haber alguna pregunta sobre pH y quiero que por favor lo recuerden, que el pH neutro es 7 y mientras más, ¿no es cierto?, superior va a ser alcalino y mientras más inferior va a ser ácido. El punto es que en las calderas, por ejemplo, se solicita que el agua que las abastece tenga un pH ojalá entre 7 y 11, que no baje de 7 por el daño que puede producir. Vapor. Cuando nosotros hablamos de la calidad del vapor, hay situaciones reales de riesgo potencial donde pueden ocurrir fallas en el proceso de esterilización. ¿Por qué razón? Porque tenemos una mala calidad de vapor. Los sensores tradicionales de temperatura-presión, con sus cálculos teóricos, no son adecuados para garantizar la calidad del vapor. O sea, puede estar todo perfecto, pero a mí no me va a decir qué calidad del vapor yo tengo. Vamos a hablar acerca del vapor saturado. ¿Qué es lo que es esto? Es un vapor de agua en un estado de equilibrio entre su fase líquida y su fase gaseosa. En el caso del vapor saturado es vapor que está en equilibrio con el agua calentada a la misma presión, es decir, no se ha calentado por encima de su punto de ebullición. Y el vapor saturado va a tener gotitas de agua que van a estar suspendidas. ¿Cómo vamos a definir entonces el vapor saturado? Como el que no contiene gotas de agua en suspensión, como el que contiene gotas de agua en suspensión, como el vapor que se produce y se encuentra en contacto con el líquido que lo produce sin sobrepasar la temperatura de evaporación, o es el vapor que se produce y se encuentra en contacto del líquido que lo produce sobrepasando la temperatura de evaporación. En realidad, la respuesta correcta es la B, que es el que contiene gotas de agua en suspensión. Recuerden que hay un 5%. El agua, ¿no es cierto?, tal como vimos, tiene que tener un sistema de depuración que puede ser a través de filtro, a través de ablandadores, como los que les mostré, a través de desaireadores, a través de desmineralizadores. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una mala calidad del agua? Las resistencias se van a llenar de sales y por lo tanto se va a producir menos vapor. Va a haber una reducción de la vida útil del equipo y tal como les dije, ¿no es cierto?, incluso puede llegar esta mala calidad a la chaqueta o a la recámara. ¿Cuál es el mejor tratamiento para tener calidad de agua? Siempre va a depender de la calidad de agua de entrada. Pueden ser los ablandadores, puede ser la osmosis inversa, puede ser el lecho mixto, en fin, pero siempre va a depender de cómo es nuestro abastecimiento inicial. Ahora es importante el punto en que muchas veces ingresa agua de buena calidad, sin embargo, hay un problema en el autoclave. Por eso es que es tan importante que existan estos despiches automáticos o si no hay que hacer los despiches que son manuales. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del agua? Prevenir la formación de incrustaciones, disminuir el consumo de combustible, disminuir el consumo de agua de alimentación, eliminar la sobrepresión del fogón y la respuesta correcta es prevenir la formación de incrustaciones. Cuando nosotros hablamos de la fracción de sequedad, que hemos estado hablando todo este rato acerca del vapor, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta que el calor sensible, tal como lo vimos en diapositivas anteriores, es aquel que va cambiando de temperatura, va subiendo la temperatura. Sin embargo, llega hasta el calor latente, el que se tiene que mantener en una meseta para que se produzca, por ejemplo, la evaporación. Muchas gracias.